Shalom, shalom y bienvenido nuevamente a nuestro estudio semanal de la Torá. Yo soy Yona. Yo soy Manuela. Y yo soy Alba Lucía. Shalom. Vamos entonces a la Lucía a hacer esta braja, esta bendición de la Torá para la lectura del día de hoy. Bueno, dispongamos nuestros corazones, amados, para recibir la instrucción de nuestro Abba Kadosh. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, bahar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten ha-Torah. Baruch atah Adonai, noten ha-Kadosh Torah. Y hemos dicho, bendito eres tú, Yud-Hei Vay-Hei, y nuestro Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, nos apartaste como nación santa, y nos diste tú, Kadosh Torah, nos la entregaste en amor como precepto perpetuo para todos nosotros, nos entregaste tu valiosa, hermosa Kadosh Torah. Bendito eres tú por Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Y tenemos Amén, amén. Torah. Tenemos Torá. Baruch Hashem. Vamos entonces con la paracha número 6, Toldot, que puede traducirse como historia, pero también como generaciones. Vamos entonces, Manu, con la lectura. Esa parasha va de Bereshit, Génesis capítulo 25, versículo 19 al capítulo 28, versículo 9. Entonces vamos a leer. Aquí está la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Rivka, la hija de Betuel, el aramí, de Padan Aram, y hermana de Labán, el aramí, para ser su esposa. Isaac oró a Jehivahei por su esposa, porque ella era estéril. Jehivahei escuchó su oración y Rivka concibió. Vamos a parar un momento ahí y vamos a mirar lo primero que podemos, tantas cosas que podemos decir acá, pero vamos a mirar entonces, aquí hay algo muy, muy importante y es, lo primero que el Eterno nos está marcando es la historia, quién Toldot, la historia, las generaciones, ¿es a través de quién? De Isaac. Eso es definitivo. Tenemos que mirar. Es a través de Isaac, el hijo de nuestro padre Abraham, de Avinu Abraham. Él tenemos que entender primero esto. Lo otro que tenemos también que mirar es qué tan particular los años que tenía Isaac cuando toma a Ribka, a Rebeca, por esposa. Tenía 40 años. El 40 que tanto nos significa, pero también 40 que nos habla de un tiempo de 40 años en los que él estuvo solo, 40 años que nos puede hablar de desierto, 40 años sin la novia, sin llegar a la plenitud de ser un varón completo con su esposa. ¿Qué tan importante esto es lo que estamos viendo acá? 40 años tenía Isaac, 40 años nuestro pueblo en el desierto, 40 años antes de él tener su promesa, la promesa de tener una esposa. También vemos acá algo bien particular con respecto a qué pasó con la esposa, con Rivka. Ella era estéril, estéril. Esta es una condición muy particular de las mujeres que vemos en nuestra línea de matriarcas. Sara era estéril, Ribka era estéril, Rachel era estéril, no podían concebir hijos. Y vemos cómo el padre se toma el tiempo para los hijos de la promesa. Los hijos de las promesas no es simplemente tener hijos e hijos porque sí, hijos con un montón de personas, no, no, hijos que están dentro del plan y el propósito del Eterno. ¿Por qué Sara era estéril? Porque era necesario que se entendiera que el nacimiento de Isaac era un nacimiento de promesa, de milagro. ¿Por qué Ribka era estéril? Porque era necesario que se supiera que los hijos que ella iba a tener eran parte del plan y del propósito del Eterno.
que allí había un propósito grande con nuestro padre Jacob. No sé si Alba Lucía quieres como comentarnos algo acerca de las mujeres estériles. Es que este es un tema muy recurrente en la palabra. Sí, es que mira que la esterilidad nos las han dado a nosotros como esa parte de infertilidad que no, la mujer no puede concebir porque es infértil. Y se queda como ese concepto, no, es que ella es infértil, tendrá algún problema de endometriosis, que quiere decir que la matriz no está en su punto normal, ¿no? Está girada, entonces no, ¿cómo va a poder hacer su función, ¿no? Que la matriz es como ese colchoncito donde se alberga esa nueva vida, ¿no? Para poder que vaya creciendo y evolucionando. Y y es importante cuando nosotros vemos aquí, Manu y Amada Yona, que nos hablan de verdad de infertilidad y que la infertilidad o la esterilidad realmente es una condición de alteración del aparato reproductor. Ubiquémonos en el aparato reproductor de la mujer. ¿Cuál es el aparato reproductor de la mujer? Pues el aparato reproductor de la mujer está su matriz, sus trompas, sus ovarios y sus óvulos, ¿no? Y sabemos de que cuando la mujer inicia su primera regla o periodo, se llama menarquia, muchas veces está entre los 11 o 12 años, ya empieza un proceso de que empiezan a germinar los óvulos, esos óvulos empiezan a brotar de ese ovario y caminar mes por mes hasta un número X que tengan, 300.000, 400.000 óvulos, y cuando llegue el día 400.000 que llegó, pues hasta pronto, porque allí cesó el proceso de la posibilidad de procrear, es decir, de tener ese embarazo, ¿no? Diferente al varón, el varón puede procrear toda la vida, no importa la edad que tenga. Hemos escuchado mayores en edad adulta, 90, 90 y pico años, y mira, dejó embarazada a Julanita, a Sutanita, ¿no? Como es usual, porque sus vesículas seminales todavía producen lo que es la parte del semen, ¿no? Que es ese líquido, ese líquido que contiene los espermas que unido al óvulo, pues vamos a entrar en un concepto de vida, ¿no? Hay digamos, una fecundación y hay vida. Entonces, ¿qué pasa cuando hay obstrucciones de los ovarios, de las trompas, de la misma matriz? Pues hay alteraciones e inclusive también encontramos tumoraciones, fibromas, miomas, etcétera. ¿Y eso por qué pasará? Porque son alteraciones hormonales de las hormonas del sistema endocrino. Entonces, se vienen una serie de sucesos, de procesos. Imagínense una mujer que se casa y con ese deseo enorme de ser mamá, y pasan los días, pasan los años, y no solo los años, también miramos que ya no son 10, sino que ya vienen 15 y que 20, ¿no? Pues ya no va a tener, sí, es como la característica. Pero trayendo esta parte de salud, vida y Torah, a unirla a la Torah, de la infertilidad, la esterilidad, que es el sinónimo, es ser estéril, es ser infértil, es no poder procrear. ¿Y qué dice Berechí 1:28? ¿Qué dice Berechí? Dice, procread, fructificaos, ¿cierto? Prosperad la tierra y etcétera. Esa es una orden del Padre, y si Él ha dado una orden, esa orden se cumple. Entonces, mirando lo que ustedes estaban aquí hablando sobre que concibió, porque es que ese concepto de concebir es como de dar a luz, de dar vida a algo que está inactivo y algo que está realmente sin producir una semilla que va a dar un fruto. Entonces, queremos es que nos ubiquemos en el contexto de lo que estamos esperando, como lo dijo Mano, es la promesa. Y se ha dado una promesa de naciones que no podrán contarse ni como la arena del mar. Imagínate, Mano,
y la esposa infértil, estéril. ¿Y cómo así que procrear, multiplicar? ¿Cómo así de esto? Y tanto tiempo y 40 años se casó y esperó tanto para poder que llegara ese embarazo. Entonces aquí es algo muy interesante, es la gloria del Padre, que siempre nadie se roba su gloria, pero lo que vemos aquí, amada Yona, lo que usted trabaja tanto y de lo que nos habla tanto, la emuná, porque es que sin emuná no podemos agradar al Padre. Sabemos que hay un concepto y un contexto biológico. Pero sabemos que el contexto biológico depende también de un contexto espiritual que está dentro de nosotros mismos, lo que se llama lo endotrópico, lo interno. Entonces, ¿cómo podríamos imaginarnos nosotros, a ver, hermano, cómo podríamos imaginarnos que estaría Ritka? Imagínate, queriendo tener un hijo, habiendo hablado de todo esto, ¿cómo tú crees que podría estarse Ritka en este momento en que estamos esperando ella esa fecundación? ¿Cómo podrías tú decirlo, Manu? Eh, a ver, De pronto ansiosa. pues sí, o sea, se ¿cierto? sentiría como, de cierta forma, uno pues, de pronto se sentiría nerviosa, se sentiría ansiosa, se sentiría Ujú. como, Presionada también por la gente. Todo el bueno, mundo, sí, ¿y también ustedes cuándo? por ¿Qué es lo ese que? tiempo, se ha presionada de seguro, porque las mujeres que se casaban desde muy jóvenes y la Mm. idea era que se embarazaran jóvenes y tuvieran muchos hijos. Pues sí. Y se casaban como a la edad que tú tienes, más jovencitas, a los 12, imagínate, presionada y de todo. Entonces ella diría, pero mi esposo ora, el eterno es la promesa y de todo y nada y nada y nada y nada. Entonces todo eso que acabamos de decir, esas presiones, esas tensiones, pues subyacen a que esa esterilidad, esa infertilidad se ahonde más, Mira qué tan ¿cierto? interesante esto que estás diciendo, porque estamos hablando acerca de una presión social que existe. Una cosa es el mandato que el Eterno da de procrear, fructificar, multiplicarnos. Eso es una cosa. Pero otra cosa es la presión social. Vemos ahí, lee el 21, mira lo que hizo Isaac. Isaac oró a Yohebahei por su esposa, porque ella era estéril. Yohebahei escuchó su oración y Rivka concibió. Mira qué tan interesante esta parte. De pronto no fue el caso que escuchamos, nosotros no escuchamos o no lo leímos en la parashá anterior, cuando nos habla acerca de cómo concibe Sara. No vemos a un Abraham haciendo oración por su esposa. No, aquí vemos a un hombre, a Isaac, un hombre que fue levantado y criado en el temor. Mira qué diferencia. Abraham que conoce y tiene que, desde una edad ya madura, empezar a conocer al Eterno. Pero aquí estamos hablando de un Isaac que nace ya con el conocimiento del Eterno y él ya sabía el poder de la oración, de la tefilá. Ya conocía. Abraham tuvo que conocerlo sobre la marcha, pero Isaac ya sabía que se le pide al Eterno, se le ora y que el Eterno lo escucha. También qué importante que los varones empiecen a darse cuenta que no todo es como empezar a decirle cosas a la esposa o a presionarla por muchos factores, no solamente es tener hijos, no, es cualquier cosa que de pronto ella debe de cambiar. Qué importante que el varón tome las riendas del hogar, tome las riendas de quién es el que ora. Isaac oró a Yud-Hei Bat-Hei por su esposa, porque ella era estéril. Aquí dice que el Eterno lo escuchó. Si lo escuchó es porque lo que él le pidió al Eterno no fue, mira a esta mujer, quítala de mi lado, o qué situación tan horrible. No, tuvo que haber sido algo bueno, porque él pidió algo bueno y el Eterno lo escuchó. Si le hubiese hecho la chonara contra su esposa, pues que él iba a escuchar el Eterno, una chonara. No, mira esa esposa que me diste, no, esa mujer que me diste. No, con respeto, con respeto. Qué importante el hombre orando en casa, que no tengamos
como esas congregaciones que muchas veces nos convierten como en reuniones de damas todo el tiempo. No, los varones a levantarse. Vamos a continuar con la lectura. Los hijos peleaban uno con el otro dentro de ella, tanto que ella dijo, si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto a mí? Así que ella fue a consultar a Yohibahel, quien le respondió, hay dos naciones en tu vientre, desde el nacimiento, ellos serán dos pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí empezamos a ver algo bien interesante. Este es el inicio de uno de los problemas gigantes que tenemos como Israel, y es el conflicto que en la actualidad se presenta entre nuestro pueblo Israel y Hamás. Hamás como ese descendiente de los amalequitas, de Amalek como ese nieto de Esab, uno de estos que va a aparecer aquí. Aquí empieza la historia a contarnos qué es lo que va a suceder. Y uno podría pensar rápidamente, no, pero si se estaban ya peleando ahí adentro, fue porque el Eterno los formó así, los formó para que uno peleara y el otro como que se dejara o para que estuvieran peleando. No, el Eterno permite que nosotros mismos determinemos si queremos ser esos hombres y esas mujeres agresivos o esos hombres y esas mujeres de Torah, de Torah. Desde el vientre de la madre, los niños van mostrando cuál va a ser su personalidad. No sé, Alba, ¿qué tienes No, para contarnos allí? Me imagino que claro. mucho. No, pues imagínense que tenemos primero que conocer porque nos hablan de mellizos, nos habían podido decir gemelos, pero no son gemelos. Los, hay que tener esa connotación porque los mellizos son de diferente placenta y de diferente espermatozoide. En cambio, los gemelos son de una placenta y de un esperma que posiciona, imagínense, ovular, ¿no? Para que se geste en un saco dos vidas importantes. Entonces, la connotación de estos mellizos que ya dentro de ella estaban teniendo una contienda porque lo hablan, ¿no? ¿Y cuál era la contienda? Imagínense dos niños de diferentes espermatozoides con diferentes placentas tratando el uno del otro de sobrevivir, de acomodarse del otro, ya desde el interior, amados, pero ¿por qué comienzan esas rencillas adentro entre dos seres cuando están dentro de un mismo, digamos, matriz albergado de una misma mamá? Y vienen este tipo de situaciones. Y allí es donde vemos la parte genética, la genética de Isaac y la genética de Rivka. Si nos vamos a mirar, porque todo es por genealogía y lo conocemos. ¿Cuál era la genética en la cual venía Isaac? ¿Cómo era Abraham y cómo era Sara? Ah, pero es que revisemos la genética de Rivka. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los padres de Rivka? Los abuelos de Rivka, ¿sí? Son hombres que contienden, ¿sí? Es decir, ahí está la parte de la promesa de Abraham, ¿sí? De ese que no es Abraham, sino Abraham, de Sara, que no es Sarai, pero del otro, ¿sí? De lo que estamos hablando, de la hija de Betuel, ¿ya? Del arameo, ¿sí? Que no es de promesa, sino que es familia de Abraham y por ser familia filial de Abraham, era la relación que el Eterno pidió. Pero también hay algo muy significativo y es que Isaac y Rivka eran primos hermanos. Entonces, recuerden que cuando hay un lazo de consanguinidad filial, como serlo de los primos, siempre esa parte interna de fluido sanguíneo, de todo esto, de que el cordón umbilical está alimentando dos seres adentro en dos diferentes placentas, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque por eso es que se presentan muchas veces situaciones de alteraciones en los embarazos cuando estas familias son tan filiales, tan cercanas, ¿no?
como lo que estamos hablando ahora, y pues lo sabes tú más en algunos países que aceptan el incesto, ¿no? Que En aceptan el Colombia, incesto. en este Ujú. momento acá en Colombia, hasta hace algún tiempo el incesto estaba penalizado. Ya en la actualidad no está penalizado. El incesto ya es algo totalmente normal, digámoslo así, en términos legales. Vamos a continuar con la lectura, man. 25. Sí. El primero salió era rojizo, cubierto por todos lados de pelo, como una piel, y lo nombraron está completamente formado, esto es, teniendo pelo ya. Entonces su hermano emergió con su mano agarrando el Calcañar. calcañal de Esab, así que él fue nombrado Jacob. Él agarra el calcañal, él su planta. Isaac tenía 70 años de edad cuando ella los tuvo. Wow. Mira, ¿cuánto tiempo? ¿A qué edad se casaron? Cuando él tenía 40 años. 40 años. ¿Cuánto tiempo había pasado? 30 años. Imagínate, 30 años esperando una promesa. De pronto nosotros hoy en día que estamos en las épocas de que queremos todo rápido, todo ya, a un clic, de una vez ya todo, tener que esperar 30 años. Tal vez algunos de los que nos están viendo dicen, yo ya esperé 30 años o tal vez un poquito más, pero no nos desesperemos. La promesa, lo que el Eterno le haya dicho a cada uno de ustedes, el Eterno lo va a cumplir. Aquí también hay un dato muy interesante, y es la forma de Esab. Esab sale completamente formado. Esab es justamente la palabra Esab significa el que está completamente formado. Es decir, que Esab no estaba como unos órganos que deben de desarrollarse. No, él ya había salido hasta velludo inclusive, se veía así. Y hay otro dato muy particular que nos da la palabra aquí, y era rojizo, rojizo. Los datos que nos empiezan a dar desde este momento, cómo era él. ¿Y por qué un niño nace rojo? Bueno, ese ya Alba nos explicará por qué los niños nacen rojos. Yo tuve un hermano, yo recuerdo, tenía 5 años cuando él nació. Y mi hermano se veía, era muy blanco y muy rojo, muy rojo. Y uno dice, ¿por qué un niño nace? Pues porque los niños no nacen normalmente como de ese tono, de ese color, no sé. Pero aquí esa empieza a mostrarnos la palabra cómo esa rojo, cómo todo tenía que ver justamente como con este color rojo. Recordemos que rojo es la palabra Edom, Edom, exactamente las mismas letras para Adán, y sabemos que Dam es la palabra sangre, o sea que desde este momento nos está hablando acerca de lo sanguinario que él iba a ser, y no me refiero a sanguinario simplemente en la forma emocional, me refiero a lo sanguinario en lo que estamos viendo hoy en día. Qué hombre tan sanguinario. De Esab sale Amalek, y los amalequitas son sanguinarios. Ahora y antes, ellos podían matar y matan a niños. Ellos abrían los vientres de las mujeres embarazadas y los abren todavía en este momento. Ellos decapitaban en ese entonces y también lo hacen ahora. Como desde su misma nacimiento está mostrando cuál iba a ser ese carácter que él iba a tener. Mm, Agua. Es que cuando recuerden que todo es por las mutaciones de los genes, y hay ciertas características en ciertas sociedades donde encontramos como los albinos, que son muy, muy blancos, también encontramos los pelirrojos. No, no es una característica muy, muy, muy común porque es la alteración como de un gen que hay al interior de la genética en los cromosomas cuando se empieza a dar las características fundamentales del color de piel, del color de los ojos, del color del cabello. Y una característica, imagínate la palabra como es de viva y eficaz en los pelirrojos. ¿Ustedes saben cuál es la característica de un pelirrojo? Imagínense que cuando el pelirrojo en cualquier etapa de su vida necesita alguna cirugía o algo, le tienen que poner una sobredosis más de anestesia porque ellos son tolerantes al dolor.
Mira Esa es qué una de las dato tan características, interesante, ¿sí? ¿Sí? porque en este momento estamos viendo Por cómo está naturaleza resisten el dolor, por naturaleza de su genética. en su genética. Y si estamos notando que justamente son ellos los que ahora pueden hacer estas guerras santas, esta yihad, ellos pueden inmolarse de una forma, pues, o suicidarse, porque, o sea, como que soportan toda esa presión. Ah, mira qué tan interesante lo que Para nos que vean, están. resisten el dolor por esa pigmentación que tienen tan impresionante, ¿sí? Eso es de características, sigue de investigación, el contenido rojizo. Es que es mucha cosa para uno explicar aquí, pero por eso es que es la connotación de Esaú, ¿no? De esa parte de fiereza de él, ¿no? Porque su connotación genética es así, de ser de los genes de atrás, digámoslo, del área de su mamá, más materno que paterno. Es como revisar bien la genética de Rivka, ¿no? Esa Tremendo. genética, la genética de ella para que viniera a presentarte este tipo de cosas. Pero haciéndome una pregunta, porque me la pregunto, el dolor de esta madre, porque ahí no habla que hubo cesárea ni que le tuvieron que hacer nada, fue un parto normal. Primero salió Esaú y luego salió el otro agarrado del pie. Imagínese lo que sufriría esta dama para dar a luz a este rojizo y luego la contracción del otro que venía agarrado, el carcañal, quería decir, ya quiero salir, eso era como una competencia, ¿no? Entonces todo lo que le tocó a ella sumar internamente frente a todo esto, o sea, fuera de que rojizo significa que resiste al dolor y que el lampiño que es Jacob, porque vino prácticamente sin nada, sino el lampiño, ese lampiño es el que le dio la característica a ella de minimizar el dolor. Entonces, por eso ahí vemos cómo el amor de ella es un poco más hacia Jacob, ¿no? Por esa minimizar el dolor. El primero, un dolor fortísimo, y el segundo, minimizó el dolor del primero. Mira también el dato Algo, tan interesante que hay acá acerca de él agarra el calcañar, el calcañar. ¿Esto a qué nos hace alusión? ¿A qué nos hace referencia? Cuando vemos que está el Eterno allí en el huerto del Edén y le está diciendo a Java, le está diciendo, mira, tu simiente, tu simiente va a agarrar el calcañar, va a ser, o con el calcañar, va a aplastar, va a ser mordido. ¿Cómo era el asunto? La serpiente muerde el calcañar y su simiente lo aplasta. O sea que es muy posible, dicen algunos sabios, que es muy posible que se pensara que de quien se estaba hablando era de estos dos, bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, continuemos entonces con la lectura. Veamos aquí en el 27. Los niños crecieron y Esau se hizo un cazador habilidoso, hombre de monte, mientras Jacob era un hombre quieto que se quedaba en las tiendas. Isaac favorecía a Esau porque él tenía gusto por el venado. Isaac favorecía a Jacob. Un día, cuando Jacob había cocinado un guiso, Esau vino del campo abierto, exhausto, y dijo a Jacob: por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja, estoy exhausto. Por esto él fue llamado Edom, rojo. Jacob respondió: primero, véndeme este día tus derechos de primogenitura. Mira, estoy al morir, dijo Esaf. ¿Qué uso tendrán para mí mis derechos de primogenitura? Jacob dijo: primero, júramelo. Así que él le juró, así vendiendo los derechos de primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y siguió su camino.
Así demostró Esab que poco valoraba su primogenitura. Vemos aquí algo bien interesante y es, hasta hace algún tiempo ya muchas leyes de muchos países han cambiado, pero los países en general, los de Latinoamérica, hasta hace relativamente algunos años atrás, los hijos que eran primogénitos tenían como una porción especial. Los hijos que eran de matrimonio tenían una porción económica en cuanto a herencia. Los hijos de matrimonio tenían una herencia especial. De hecho, los hijos que no eran de matrimonio, que se llamaban los hijos no legítimos o ilegítimos, pues su porción de herencia era menor y a veces ni tenían. Para la época en la cual nosotros estamos aquí leyendo, era importantísimo la primogenitura. Es que estábamos hablando aquí del derecho de heredar, y no era el derecho de heredar una porción de la herencia, no es a usted le toca una parte, a usted le va a tocar la otra, no. Estamos hablando que el primogénito heredaba inclusive la autoridad del padre. Estamos hablando de que aquí lo que Esab está diciendo es, no me interesa ponerme al frente del hogar, no me interesa ponerme al frente de la familia. Si mi padre muere, no me interesa estar a cargo de mi madre. O sea, él estaba, uno lo mira y uno dice, pero es la primogenitura. Lo miramos en un contexto jurídico o legal nuestro ahora. Pero si nosotros lo miramos en el contexto jurídico y legal en el que él estaba inclusive diciendo, a mí no me interesa en la condición de enfermedad que está mi padre ponerme al tanto de la familia. A mí no me interesa convertirme en el jefe tribal. Yo no quiero ser el jefe tribal, no quiero tener esas obligaciones, no me interesa. Es decir, él estaba inclusive yéndose hasta en contra de la naturaleza del ser humano, que es cuidar de la familia, cuidar del hogar. Si sabía que, él sabe, soy el hijo mayor, yo tengo la obligación de cuidar a mis padres, y cuanto más a su padre Isaac, que era su preferido. Él tenía que haber dicho, yo cómo voy a renunciar a mi primogenitura, porque él lo que le estaba diciendo es, te estoy cediendo la obligación de cuidar a los padres, te estoy cediendo la obligación de honrarlos tú a ellos, te estoy cediendo la obligación de sostenerlos ahora en su vejez. Ya mi padre no ve, ya el padre está ciego o prácticamente ciego, entonces te estoy cediendo la obligación. Él no le estaba solamente cediendo algunas cosas en cuanto al derecho de primogenitura, de pronto hablando del dinero, hablando de los animales, hablando de las tierras. No, el primogénito tenía muchísimas otras obligaciones. Hoy por hoy inclusive todavía se ve en las familias, eh, sobre todo ya en familias que ya tienen ciertas edades, ya están todos muy grandecitos, cómo el hijo mayor de esa familia comenta, porque he escuchado esta historia muchas veces. En mi familia éramos muchos hijos, y cuando mi papá faltó, y cuando mi papá murió, y cuando mi papá se fue, en fin, el papá dejó de estar, el hijo mayor tomó la obligación de la casa. El hijo mayor, conozco, pues uno sabe de historias, donde el hijo mayor no se hizo profesional porque se dedicó a trabajar para que sus hermanos pudieran ser los profesionales y entre todos salir adelante. Aquí estamos hablando de un asunto legal muy interesante. Hoy en día hay una cosa que se llama repudio de la herencia. Los hijos pueden repudiar la herencia. Te dan la herencia, o cualquier persona a la que le vaya a tocar una herencia, la persona puede decirle al juez, no, yo repudio la herencia, es decir, no quiero la herencia, no quiero la herencia. Pero es muy raro que quien vaya a heredar repudie la herencia sin todavía ser exactamente un heredero. Él todavía no tenía sobre sí, sobre su cabeza, la obligación hereditaria, pero ya sabía que sus padres eran viejos, ya sabía la obligación que se tenía con ellos. Y lo que le estaba diciendo a él, aquí, Esab, a Jacob, era, dame de comer, que a mí no me interesa sino estar bien yo, con que yo me llene, con que yo esté bien. Dame eso rojo,
sea, que le llama totalmente la atención siempre todo lo que tenga que ver, que le parezca como sangre. Dame eso rojo, yo quiero comer de eso rojo. Él ni siquiera se toma la molestia de decir, lo que tú estás preparando son lentejas, dame lentejas, no. El Jacob, el que nos da el dato a nosotros, le dio pan y el guisado o el guiso de lentejas. A él no le importaba qué era, dame cualquier cosa que tengas allí, cualquier cosa, todo me sirve con tal de salirse de las obligaciones. ¿Cuántas veces en este hoy en día las familias viven las consecuencias de hijos que no quieren ser responsables de sus obligaciones? El hijo mayor que insiste en portarse como si fuera el menor, el hijo mayor que quiere hacer la vida de una forma desordenada. Y bueno, también digamos cualquier hijo a la hora de la verdad, porque hoy por hoy los derechos hereditarios para todos los hijos y se quieren salir de las obligaciones. Lo primero que él estaba diciendo aquí, y aquí vamos a notar algo muy especial con el Esab de ahora, con ese Amalecita de ahora, con el Amalek de ahora, con ese pueblo que en este momento sabemos que nos está haciendo la guerra. ¿Tienen amor por los padres? ¿O ellos están colocando a sus familias como escudos humanos, a sus mismas familias, a sus hijos? Este mismo Edón, este mismo Esab, ¿tiene amor por los suyos, por su familia? No hay un amor por la familia, no hay un amor por la familia, no hay un respeto por la familia. Qué tremendo eso. Continuemos. Sí, Alba. Quería hacer una anotación muy Sí. importante dentro de del concepto de Edón en el sentido de rojo con las lentejas rojas. Vemos cómo Jacob siempre se cuidaba, ¿no? Jacob es como la figura de la persona que obedece, la obediencia de sus padres, ¿cierto? Porque le dice, dame eso que tienes allí, yo me lo quiero comer, y a él no le importó si le quedaba a Jacob o no le quedaba, o para el papá o la mamá, nada. Pero Jacob se cuidaba porque, amado, las lentejas rojas se dan en India y en Canadá. Y las lentejas rojas tienen una contextura muy importante, es que como no tienen piel, son de mejor digestión para el organismo que las lentejas cafés que comemos ahora. Entonces se puede decir de que al no poseer la telita, la cascarita, entonces cuando entra a nuestro organismo están indicadas excelentemente para que no hayan problemas digestivos en nuestro organismo. Mira cómo desde esos tiempos que vemos que Jacob era una persona de tienda, de oración, de cuidarse, cómo él investigaría, porque esas lentejas son traídas de India y su herencia viene de India, ¿no? De Ur, de los caldeos. Entonces les dejo esa notica a ustedes allí, amados, para que también investiguen y comiencen a tener una ingesta de lentejas más de color rojo que café. Mira eso que estás diciendo acá, me trae aquí a la mente a colación, también como las lentejas, todo tan unido a la sangre. Una persona que tiene anemia, tiene problemas con su sangre, con la producción de sangre, consume lentejas y las lentejas ayudan, elevan esa hemoglobina y todo. Muy interesante. Así como me parece muy interesante el asunto de Jacob diciéndole a su hermano, júramelo, véndeme tus derechos, que uno siempre ha pensado en Jacob como el suplantador, como el impostor, como el engañador. No, él hizo aquí una transacción legal. Él hizo una transacción legal. Él le dijo, véndeme tus derechos herenciales. Hoy en día, en muchos países se pueden vender los derechos herenciales. Una persona tiene una herencia, no levanta el proceso como tal de sucesión, sino que vende sus derechos y lo hace mediante una escritura pública que se hace ante un notario público. Una persona que
que va a dar fe que efectivamente estás vendiendo tus derechos herenciales y se pasan esos derechos herenciales. O sea que Jacob, no, contrario a lo que nos pueden decir, no era realmente un suplantador, no, él no lo suplantó. Él le hizo una propuesta de negocio. Y en esa propuesta de negocio estaban los elementos del negocio jurídico. En el negocio jurídico, ¿qué necesitamos? Que haya una cosa, algo que se vaya a transar, a transigir, que haya una cosa, en este caso estamos hablando de unos derechos herenciales, que tenga un precio, en este caso el precio era el precio de unas lentejas, de un guisado, y que efectivamente se transfiera, que se entregue la cosa. Como esto es algo intangible, pues la única forma de entregarse es a través de la palabra. Sí, te lo entrego. Júramelo, porque le insiste, véndeme este día. Y él le dice, pues ya voy a morir, ¿qué importa? Tómalos. Y él le dice, no, júramelo, júramelo, júramelo. ¿Y qué hace él? Lo jura. Es decir, a través de la palabra, él entrega ese derecho. Aquí estamos hablando de unos términos legales muy interesantes. Aquí Claro, no. ¿y cuál era el principal término? Era el plato de lentejas, que no era un plato de lentejas común y corriente, ¿no? Es que yo estoy comiendo algo puro, yo estoy comiendo algo que nutre, yo estoy comiendo algo que alimenta, que da vida y tiene un precio. Y Sí, tiene precio. se ve que el otro como cazador, pues le encantaban eran otras cosas más de corte como más aguerrido y Sí, Jaco siempre buscaba tener un buen hábito. sí, también vemos desde ahí ya como los alimentos kosher, cómo van ingresando en nuestros alimentos. Vamos con la lectura. Capítulo 26. Una hambruna vino sobre la tierra, no la misma que la primera hambruna, momento, Sí. que tuvo lugar cuando Abraham estaba vivo. Isaac fue a Gerar, a Abimelech, rey de los Filistim. Jehová se le apareció y dijo, no desciendas a Misrayim, sino habita donde yo te digo. Quédate en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque yo daré todas estas tierras a ti y a tu cera. Yo cumpliré mi juramento que hice a Abraham, tu padre. Yo haré tu cera tan numerosa como las estrellas en el firmamento. Yo daré todas estas tierras a tu cera, y por tu cera todas las naciones de la tierra se bendecirán así. Todo esto porque Abraham, tu padre, escuchó lo que yo dije e hizo todo lo que yo le dije que hiciera. Él obedeció mis votos, mis regulaciones y mis enseñanzas. Un momento, vemos aquí algo muy interesante, muchas cosas, pero vamos a ver, es una muy interesante y es, Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Él escuchó al Eterno y puso por obra. ¿Y qué fue lo que él obedeció? ¿Qué leímos? ¿Qué obedeció él? Las misbot, las regulaciones y las enseñanzas. Ah, para los que piensan que la Torá es un invento reciente, que de donde quién sabe se sacó la Torá, mira, ahí está. Desde el inicio, no teníamos la Torá así, tal cual, entregada desde el Sinai, pero ya habían unas normas establecidas en el corazón del ser humano. Hay unas normas que son de pura lógica, inclusive, que el Eterno las pone en el corazón. Es de obvio, es obvio, de conocimiento público, por ejemplo, que uno no tiene que matar, que uno no debe de robar, que uno no debe producirle dolor al otro. Y cuando nosotros estamos mirando las cosas que hace aquí Esav, uno se da cuenta, un momento, él empieza a despreciar los misbot, así como Abraham le había enseñado a Isaac, Isaac le enseñó a sus hijos, los misbot. Qué dato tan interesante este que tenemos aquí. Vamos a continuar con la lectura. Eh, Así que Sí. Isaac se asentó en Gerar. Los hombres del lugar le preguntaron acerca de su esposa, y por miedo él dijo, ella es mi hermana. Él pensó, si les digo que ella es mi esposa, me pueden matar para tomar a Rivka. Después de todo, ella es una mujer bella. Aquí hay otra cosa.
cómo los comportamientos, ese modelo, como los padres sean, los hijos van como imitando conductas. Quizás yo tenía por qué saber que Abraham había hecho eso con Sara, con su mamá, no tenía que saberlo, o posiblemente le contaron, pero no lo vivió a la hora de la verdad, él no había nacido cuando eso se dio, pero repite el mismo patrón. Es como si algunas cosas fueran genéticas, como que están allí. Uno encuentra personas que uno ve, padres e hijos o nietos que tienen comportamientos parecidos, aun cuando no se conocieron, aun cuando no vivieron en el mismo tiempo. Está exactamente Isaac haciendo lo mismo que en su momento hizo su padre. ¿Cómo es eso que a veces las personas, de hecho, uno ve personas que uno dice, yo, en mi caso personal, yo digo de algunas personas, yo conocí tus padres, pero esa persona ya no tiene padres y no los conoció, no se acuerda de ellos, pero uno sí los conoció y uno sabe, esta persona tiene esos gestos, esos ademanes, esos movimientos, esa forma de mirar o esa forma de comportarse parecida a sus padres, aun cuando esa persona no conoció a sus padres. Eso qué tan particular. Alba, ¿tú quieres aportarnos de pronto? ¿O qué nos dices al respecto? No es que tanto para decir de estas parashá. Es que recuerden que nosotros tenemos 23 pares cromosómicos del padre y de la madre, y son los comportamientos internos que llevamos dentro de todo lo que hablamos en el sistema límbico, que es donde está nuestra alma, ¿no? El sistema límbico es el que maneja nuestros pensamientos, sentimientos, nuestra voluntad y nuestros comportamientos, ¿ya? Entonces, muchas veces uno no conoce el padre o es un niño que ha sido adoptado o algo y tiene unos comportamientos que aunque usted lo educaron otras personas, usted no se comporta conforme lo educaron, sino que tiene un comportamiento que no le hemos dado a usted y usted porque se comporta así. Sí, y es algo intrínseco en la persona. Por ejemplo, miremos a Esaú, un hombre supremamente, digamos, que tolera el dolor. Entonces a él le podrían decir lo que fuera e inclusive dejarlo sin comer, sin dormir, lo que sea, y no le interesaba porque soportaba todas esas cosas, ¿sí? Entonces, al interior que había en él comportamientos de egoísmo, de rabia, debió de ser un hombre muy, muy iracundo, soberbio, ¿sí? Diferente a Jacob. Jacob no era ni soberbio ni nada. Se puede decir que era un hombre como más calmado, pero como dos hermanos tienen diferentes contexturas y se comportan diferente. Es porque no tendrían los comportamientos de Isaac y de Rivka, pero sí traerían de sus generaciones pasadas. Recuerden que los hijos heredan de las terceras generaciones pasadas, los nietos de las cuartas. Entonces ahí es donde vamos viendo lo que habla el Eterno de la tercera y cuarta generación. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Entonces esos comportamientos están arraigados en los genes y en el ADN que viene no solo de las conductas de sus padres, sino de sus terceras generaciones pasadas. Por eso es que hablamos de este tipo de comportamientos. Y son comportamientos de corte genético. Mira esto que estás diciendo y tan interesante cuando dices acerca de las terceras y cuartas generaciones, porque eso quiere decir que muy posiblemente muchas cosas, muchas maldiciones, digámoslo así, se rompen en la quinta generación. En la quinta generación. El Eterno no se equivoca, el Eterno no se equivoca. Cuando Él dice que todo esto, Él castiga hasta la tercera y cuarta generación, claro, y los que le aborrecen, tiene mucho que ver con que entonces van en su gene, está en su genética, es como innato en la persona seguir haciendo esa maldad o también hacer bondad. Qué particular también esto que vemos a propósito de lo que estás diciendo, Alba, porque noto que Isaac pues no quiere tanto a Jacob, pero Jacob viéndolo bien era como parecido a él, porque Isaac cuando el papá dijo yo te voy a sacrificar, pues él dejó su atadura y o sea, él dejó que lo ataran, él no puso problema, él le creyó.
qué tan particular esto, cómo a veces uno se puede dejar llevar por sentimientos engañosos, amando más al que lo está amando menos, porque en últimas Esaf no mostraba ese amor hacia él, era como que no me interesa, yo no estoy dispuesto a cuidarte. Qué interesante. Vamos a continuar con la lectura para que avancemos un poco. Y él permaneció allí por largo tiempo. Y Abimelech, el rey de los Filistín, miró hacia adentro por la ventana, cuando él vio a Isaac acariciando a Rivka, su esposa. Abimelech mandó a llamar a Isaac y dijo: ¿Es ella tu esposa? Porque dijiste, ella es mi hermana. Isaac respondió: porque yo pensé, me pueden matar por causa de ella. Abimelech dijo: ¿Por qué no has hecho ¿Por qué nos has hecho eso a nosotros? Uno el pueblo fácilmente pudo haber dormido con tu esposa y tú hubieras traído pecado de ignorancia sobre nosotros. Entonces Abimelech advirtió a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa, de cierto será puesto a muerte. Isaac plantó cultivos en la tierra y cosechó ese año 100 veces más cebada de lo que había sembrado. Jehová lo había bendecido. El hombre se enriqueció y prosperó más y más, hasta que ciertamente se había vuelto muy rico. Vamos un momento ahí, vamos a parar un momento ahí. Aquí lo dice, aquí hay algo que me parece bien interesante y es los filisteos, lo que ellos eran, los filisteos, como de donde viene la palabra Palestina, ¿cierto? Es muy particular, porque en ese entonces ellos tenían un temor del Eterno. Vemos que hubo una época en la que ellos estaban presentando ese temor del Eterno. Recordemos que exactamente todos los que son filistinos o palestinos, no es que sean todos descendientes de Esab, no. Los descendientes de Esab tienen que ver con todos los amalequitas. Pero los filistinos en términos generales es como esa reunión, esa aglomeración de personas de todas partes del mundo que se agrupan y toman como una identidad cultural que en sí mismo no era la suya. Que si nosotros vamos a mirar en este momento la forma en la cual se conformó Palestina, pues es exactamente la misma, con el agravante de que en ellos sí está allí pues los amalequitas. Pero vamos a mirar esta parte, como un pueblo, como una cultura, como una nación, si se quiere llamar nación, ¿cómo puede ser que ellos tenían el temor del Eterno y lo perdieron al punto de constituirse en enemigos de aquellos que tienen al Eterno? Yo creo que esto es un llamado de atención, esto es como un alto que uno dice, un momento, es que esto nos puede pasar a cualquiera. Un momento que está escrito en la palabra, el que crea estar muy firme, mire que no caiga. Un momento que no sea que el corazón de uno se vaya a enorgullecer de tal manera que termine uno siendo mirado de lejos, porque ¿qué dice el Eterno en su palabra? Pues él al altivo y al soberbio lo mira de lejos, pero al corazón contrito y humillado él no desprecia. Yo creo que aquí hay una voz de alerta, porque siempre nos imaginamos filisteos, inmediatamente uno se imagina hombres que están en contra del Eterno, pero vemos filisteos en la época de Abraham, donde ellos no están exactamente en contra, están haciendo inclusive hasta un acuerdo con él, no nos vamos a hacer daño. Aquí vemos a unos que están diciendo, pero ¿cómo? Nos habrían traído fácilmente una transgresión a la Torá, un pecado de ignorancia. O sea, mira el punto que se cuidaban. Estamos hablando de que este rey está diciendo pecado de ignorancia. O sea, ni siquiera está hablando de nosotros queremos pecar porque si no, hubieras traído pecado de ignorancia. Yo creo que esto es una voz de alerta, porque escrito está que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, en estos tiempos, el enemigo, Hasatán,
va a engañar, aún de ser posible, a los escogidos. Los filisteos no eran los escogidos, no eran el pueblo escogido por el Eterno, pero tenían el temor del Eterno, lo tenían. ¿Y qué dice él? Para curarse en salud y asegurarse que nadie fuera a tocar a esta mujer y que no viniera pecado. Imagínate, no tomaban mujeres ajenas, cuidaban. Eso es uno de los 10 mitzvot, de los 10 mandamientos, de las 10 palabras. El no desear lo del prójimo, no desear inclusive la mujer del prójimo. Muy interesante esto que estamos hablando aquí. No sé si de pronto Alba nos hace algún aporte o continuamos con la lectura. No, continuemos más adelantico. Sí, Sí, ok. Él tenía rebaños de ovejas, reses y bueyes, y mucha tierra cosechada, y los filisteos lo envidiaban. Ahora los filisteos habían tapado y llenado de tierra todos los pozos que los sirvientes de su padre habían cavado durante la vida de Abraham, su padre. Abimelech dijo a Isaac: te tienes que ir de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso de lo que somos nosotros. Así que Isaac se fue y acampó en el Vadi Gerar y vivió allí. Isaac volvió a cavar los pozos que habían sido cavados durante la vida de Abraham, su padre, los mismos que los Plishtim habían tapado después de que Abraham había muerto, y los llamó por los nombres que su padre había usado para ellos. Antes de continuar la lectura, aquí algo para resaltar, y es, si bien el rey de los filisteos dice, pues no, yo no quiero que tengamos ningún altercado. Si miremos que las personas de su pueblo, ellos sí querían tener altercado. Qué importante los líderes que vamos consiguiendo o los líderes que vamos autorizando para que estén en nuestros países, sobre nosotros, sobre nuestras congregaciones. Porque aunque el pueblo quiera desenfrenarse, el líder le dice, un momento, no vamos a cometer este tipo de transgresiones. Esto es muy, muy interesante. También hay una situación bien particular y es Israel, bueno, aquí todavía no éramos llamados como Israel, pero aquí hay algo muy interesante y es el pueblo del Eterno, siempre que está prosperando, le genera miedo a los demás, miedo a los demás. El pueblo del Eterno está prosperando, cada vez que estamos fuertes, los demás tienen miedo. ¿Por qué estuvimos de esclavos en Egipto, en Misraim? Porque dijeron, se están creciendo muchísimo, muchísimo. Y ese crecimiento no tiene que ver con cuántas mujeres nacen, sino cuántos varones nacen. Mucho cuidado con esto, varones que están dormidos en el ministerio, que no están haciendo lo que el Eterno los está llamando a hacer, dormidos en su ministerio como sacerdotes en sus hogares, dormidos como sacerdotes en sus congregaciones. Vamos a tener mucho cuidado con esto. Continuemos con la lectura. Alba, qué pena, ibas a... Sí, es decir, ahí sí hago una acotación de todo lo que venías tú hablando del comportamiento humano, o sea, el comportamiento de estas sociedades, ¿no? De los filistis, de los filisteos. Cuando hablamos de envidia, de egoísmo, es importante conocer que el comportamiento humano trabaja o pasa, camina por tres procesos fundamentales de emerger. Primero, el sistema nervioso. Segundo, la parte de cómo tú manejas tu lenguaje, el, 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 el hablar al otro y recibir del otro. Y la otra es la parte del ambiente de donde usted se mueve. Entonces, con respecto a la Torá y con respecto a lo que estamos viviendo ahora, tenemos que revisar cuál es ese comportamiento que ha llevado a estas sociedades y a estos pueblos a emerger en esto tan trascendental que es tomar la vida de otros desde un concepto sanguíneo, ¿sí? Como es lo que estamos viendo. Entonces, cuando estos pueblos ven que el otro está
recibiendo más, sus cosechas son más, está teniendo más tecnología, más desarrollo, hay más posibilidades de revisar muchas cosas importantes. Entonces es como que si dentro de ti el sistema nervioso interno, ese simpático que no es tan simpático, te dice, mira, te están pasando por ti, te están pasando por encima de ti. Entonces viene el lenguaje que se habla, viene todo el proceso de todo lo que hay internamente y comienzan a segregarse en todos estos enzimas que no son buenas y que generan odios, ¿no? Odios, egoísmos, envidias gratuitas, sumado a lo que hay en el ambiente, pues esos tres factores desencadenan lo que nosotros ya sabemos y que lo ponemos por hecho ahora, que son las guerras, ¿no? En ese momento de Isaac, lo que generó fue la envidia de tomar los pozos y llenarlos de tierra y qué va, ¿cierto? Pero Isaac era un hombre de paz, como lo vemos acá. Busquemos el contexto de ahora, ¿sí? ¿Por qué se ha generado todo este odio gratuito frente a la envidia de un pueblo de ver a otro prosperar? Entonces, si lo vemos, las conductas de estos pueblos y sociedades se han agrandado más y son comportamientos supremamente delicados actualmente y críticamente, porque tiene que ver con lo interno tuyo, que es tu forma de comportarte, tu forma de expresar en el lenguaje las cosas. Entonces tú ya no expresas con decencia, sino que tú expresas con agresión. Y eso es un comportamiento que se genera internamente como pensamiento y voluntad y te trae a un comportamiento externo de lo que estamos viendo ahora, que es a través sanguíneo. Ahorita los sistemas comportamentales, sanguíneos, coléricos, flemáticos, todo esto, ¿no? Todo eso se une en una sola y presentan todos estos comportamientos. Entonces tenemos que mirar las sociedades actuales en que se están desenvolviendo ahora actualmente. Si lo miramos, pues en nuestra Torá cíclicamente está pasando lo mismo con estos grupos de sociedades actualmente. Vamos entonces a continuar con la lectura. Los sirvientes de Isaac cavaron en el valle de Gerar y descubrieron una fuente de agua viviente. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, reclamando, el agua es nuestra. Así que él llamó el pozo Esek, riña, porque riñeron con él. Él se fue entonces y cavaron otro pozo y también riñeron sobre él. Así que lo llamó Simnah, enemistad o hostilidad. Él se fue allí y cavó otro pozo, y sobre ese no riñeron. Así que lo llamó Rehobot, espacios abiertos. Y dijo, porque ahora Yohei nos ha dado espacio y nos ha aumentado en esta tierra. De allí Isaac subió a Beersheba. Yohei se le apareció esa misma noche y le dijo, yo soy Elohim de Abraham, tu padre, no tengas temor, porque yo estoy contigo, yo te bendeciré, yo te multiplicaré. Tú serás por amor a mi siervo Abraham. Allí él edificó un altar e invocó el nombre de Yohei. Él plantó su tienda allí y allí los sirvientes de Isaac cavaron un pozo. Entonces Abimelech fue a él desde Gerar con su amigo Ojotza y Pijol, el comandante de su ejército. Isaac les dijo a ellos, ¿por qué vienen a mí a pesar de que se enemistaron conmigo y me echaron de entre ustedes? Ellos respondieron, vimos claramente que Yohei ha estado contigo, así que dijimos, haya entre nosotros un juramento, hagamos un pacto entre nosotros, No tú, nosotros y nosotros tú. y tú, que no nos harán ningún daño, así como nosotros no te hemos aborrecido, sino que te hemos hecho, así que, así que te hemos hecho nada más que lo bueno y te hemos mandado fuera en Shalom. Ahora estás bendecido por Yohei. Isaac preparó un banquete para ellos y comieron y bebieron. La mañana siguiente ellos se levantaron temprano y juraron el uno al otro. Entonces Isaac los envió de camino y lo dejó pacíficamente. Ese mismo día los sirvientes de Isaac vinieron y le dijeron acerca del pozo que habían cavado. No hemos encontrado agua. Así que lo llamó Sheva, juramento. 7.
Déjame un momento, yo te digo algo acá, vamos a decir algo acá bien puntual, y es, eh, vemos que él empieza a cavar los pozos, los mismos que su padre había cavado, y entonces allí ellos encuentran agua. Coloca la etiqueta. Ellos encuentran agua en cada uno de los pozos, pero en este último pozo, cuando él empieza a hacer ya como estas concesiones, estos negocios, estas negociaciones con Abimelech, lo que le sucede es que él está allí y lo que le está pasando a él es no ve que el agua fluya, no ven que el agua fluya. Uno podría pensar, bueno, si el agua no está fluyendo, si el agua no está fluyendo, ¿por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos pactos con quienes no debemos hacer pactos, el agua deja de fluir. Cuando nos sentamos a preparar banquetes con los que no tenemos que sentarnos a comer, a veces uno piensa esto de la comida es algo que es irrelevante, pero vamos a encontrar más adelante en el estudio de la Torá y las parashot siguientes, vamos a encontrar cómo el Eterno nos va a hablar acerca de no sentarnos a la mesa con aquellas personas que no andan en pacto. Y uno dice, ¿qué es esto tan discriminatorio? No, es porque estas personas no están siguiendo lo mismo, la misma línea kosher. También hay una particularidad. Cuando uno quiere hacer negocios con alguien, los negocios por lo general se hacen alrededor de una mesa, de un plato de comida. Cuando uno quiere, como los abogados, cuando queremos cerrar un negocio y queremos que ese negocio tratar de llevarlo en los mejores términos y tratar de conquistar a la contraparte, por lo general lo que hacemos es que los invitamos a almorzar, los invitamos a cenar, los invitamos a tomar algo, a comer algo, porque lo que queremos es como endulzarle la vida a las otras personas. Bueno, dicho de una manera muy folclórica, lo que queremos es hacer realmente un muy buen negocio. Queremos llegar a unos muy buenos acuerdos. Esas concesiones que se hacen en este mundo material son concesiones que nosotros no podemos hacer en ciertos parámetros espirituales. Yo no puedo llegar a concesiones con mi enemigo. Yo no le puedo decir a Hasatán y a sus demonios, venga, siéntese acá, venga, hablemos. Usted me va a dejar que yo haga tales cositas, pero no me va a pasar nada. Así no funciona. Eso que nosotros hacemos de sentarnos con los demás a llegar a acuerdos, son situaciones con las que nosotros no podemos convivir en el mundo espiritual. En el mundo espiritual nosotros tenemos que definirnos. Nosotros o somos del Eterno o caminamos con el que es contrario al Eterno. O caminamos con el Eterno o no caminamos con el Eterno. Pero no podemos tener con una mano abrazando al Eterno y con la otra sosteniéndonos o abrazando al enemigo. Así no funciona. Porque hay una pregunta bien interesante que la hablábamos ahorita, pues como fuera del estudio con Alba Lucía. Y es, ¿qué pasó con esos acuerdos? ¿En qué quedaron esos acuerdos? Se firmaron unos acuerdos, se hizo un acuerdo con Abraham, luego se hace un acuerdo con Isaac. ¿Qué pasa con esos acuerdos? Hoy en día, ¿dónde quedaron esos acuerdos? ¿Dónde estamos con respecto a esos acuerdos? ¿Qué tiene que ver el hecho de que el agua cese cuando hacemos acuerdos con el enemigo? Y la otra pregunta que nos surge es, si él va en tanta paz, bueno, dice que Elimelech va y se le acerca a Isaac y le dice que va en paz, que quieren hacer acuerdos porque vemos que estás muy próspero. La pregunta es, si va en tanta paz, ¿por qué va con su general, con el general de su ejército? ¿Qué clase de paz es la que el ser humano quiere manejar? ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos? Y Giselle está diciendo, no, es que ustedes a mí me echaron. ¿Cómo me vienen ahora a buscar? Yo creo que hay una voz de alerta aquí muy interesante. Esas personas que en algún momento te están despreciando,
porque ya eres de Torá, porque ya no dices Jesús, sino Yeshua. Cuando esas personas quieran venir a congraciarte contigo, la pregunta es, ¿por qué lo están haciendo? ¿Qué propósito hay detrás de esas personas? Cuando vengan estos filisteos, cuando vengan los amalecitas, cuando vengan los que no creen en el eterno, en nuestro Elohim, Yud-Hei, Vah-Hei, sino que están mencionando otros u otro Dios, vienen a hacer paz contigo, pacto contigo, ¿qué significará? ¿Será que están yendo con su general? ¿Será que hay algo detrás de todo esto? O sea, ¿cómo el ser humano puede ser tan cambiante? Vamos a continuar, mano, con la lectura. Cuando Esaf tenía 40 años de edad, tomó como esposas a Yehudí, Yehudit, la hija de Beri el Hití, y a Basmat, la hija de Elón el Hití. Pero ellas estaban provocando a Yitzhak y a Ribca. volvemos con los varones que están tomando mujeres a la edad de 40 años. Con Isaac podríamos decir, es que son estos 40 años muy alusivos a los 40 años en el desierto, muy alusivos a cuando se tiene la novia, cómo el Eterno viene y abraza. Pero aquí vemos también algo muy significativo, cómo el enemigo siempre está imitando. ¿Qué dice? Esaf tenía 40 años cuando tomó esposas. ¿Y cuáles son esas esposas que él toma? Toma las Ití y toma a dos hititas. Y uno dice, pero si sabemos que no es en yugo desigual, pero si sabemos que no es con cualquier persona, volvemos nuevamente a que tanto realmente amaba Esab a sus padres o si por el contrario Esab los odiaba. Y hay una pregunta muy interesante. ¿Será que ese hijo a quien Isaac miraba con tanto amor era más bien un hijo que lo estaba odiando? Porque mira qué hizo él. Uno, vende la primogenitura, no me importa, no quiero cuidar a mis padres. Y ahora mira este acto de dos mujeres para que provocaran a ira a Isaac y a Ribca. Imagínate uno con dos mujeres en casa provocándolo a uno a ira. Y uno dice, ¿cómo que en casa? ¿Y por qué ellas nos estaban provocando a ira? ¿Ellas qué hacían ahí? Ah, es que Saf no cumplió el mandato de dejar a padre y madre. Él tenía que haber hecho su casa aparte. Él tenía que haber honrado a sus padres, él tenía que haber honrado a sus esposas, él tendría que haber honrado el nuevo hogar que estaba haciendo, pero él no quería irse del lado de sus padres, él no quería tomar la responsabilidad. Oh, mujeres, hay que mirar, este hombre no quiere dejar a sus padres. ¿Qué tan dispuesto está a formar un nuevo hogar? ¿Qué tan dispuesto está a conformar? Y no solamente es que se casen, que ese es el primer paso, porque es casarse y dejar a sus padres. No es abandonar a sus padres, es estar aparte de sus padres para que puedan tener una vida y una responsabilidad. La responsabilidad es algo que tiene que nacer en el corazón del hombre. El hombre que no es responsable, pues pasa lo que ya estamos viendo. ¿Qué está sucediendo en este momento? Ese mismo Esab está colocando a su familia otra vez como carne de cañón. Los está colocando ahí enfrente. Que pase con ellos lo que quiera pasar. Vamos a continuar con la lectura. En el curso del tiempo, después de que Isaac se había puesto viejo y sus ojos se nublaron, no pudiendo ver, él llamó a Saf, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, aquí estoy.
Y él dijo, mira, ahora ya estoy viejo, yo no sé cuándo moriré. Por lo tanto, por favor, coge tu atavío de caza, tu aljaba de flechas y tu arco. Sal al campo y trae venado. Hazme carnes como a mí me gusta y tráela a mí para comer. Entonces te bendeciré como primogénito antes de morir. Pero Rivka estaba escuchando cuando Isaac habló con su hijo Esaf. Así que cuando Esaf salió al campo para cazar venado para su padre y traerlo de regreso, ella dijo a su hijo Jacob, escucha, yo oí a tu padre decir a tu hermano Esaf, tráeme venado y hazlo como a mí me gusta, para poder comerlo. Entonces yo te daré mi bendición en la presencia de Yosef antes de morir. Ahora, préstame atención, hijo mío, y haz lo que yo te digo. Ve al rebaño y trae 2 cabritos de primera. Yo los haré de buen gusto para tu padre, de la forma que a él le gusta. Y tú los llevarás a tu padre para comer. Así él dará su bendición a ti antes de morir. Jacob respondió a Rivka, su madre, mira, Esaú es velludo y yo de piel suave. Supón que mi padre me toca. Él sabrá que estoy tratando de engañarlo y traeré maldición sobre mí mismo, no una bendición. Pero su madre dijo, deja que tu maldición esté sobre mí y ve a traerme los cabritos. Así que él fue y los cogió y los trajo a su madre. Y su madre los preparó de buen gusto, de la forma que su padre amaba. Después Rivka tomó las mejores ropas de Saf, su hijo mayor, las cuales tenía con ella en la casa, y las puso a Jacob, su hijo menor. Y puso las pieles de los cabritos en sus manos y en la parte de su cuello que no tenía vello. Entonces dio a su hijo Jacob la comida gustosa y el pan que ella había preparado. Él los trajo a su padre y dijo, mi padre. Él respondió, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Jacob dijo a su padre, yo soy Esaf, tu primogénito. He hecho lo que me pediste que hiciera. Levántate, siéntate, come el venado y dame tu bendición. Vamos a mirar hasta aquí todo un montón de cosas que se han hablado. Lo primero que estamos viendo es, Isaac es viejo. Su vista se había nublado, pero su oído estaba intacto. Aquí hay un dato muy importante, aunque su vista se haya nublado, su oído estaba intacto. Él sí podía reconocer la voz de quien le hablaba. Sí podía reconocerlo. El hecho de que él se haya desgastado, no significa que él no estaba escuchando, porque él sí entendía a quién le estaba hablando, él sí tenía claro. Hay otra cosa que también quiero resaltar antes de darle la palabra al Balucía, y es, él está diciendo, no sé cuándo voy a morir. Es que nadie sabe cuándo se va a morir. Él quería apresurar las cosas. Quiero apresurarte en darte una bendición. Pero él no sabía cuándo se iba a morir. De hecho, en la historia más adelante nos vamos a dar cuenta que luego tuvo como 2 décadas más de vida. Entonces uno dice, ¿cómo fue que tomó una decisión apresurada? Él, ¿qué tan posible, Alba, yo te pregunto a ti, qué tan posible es que una persona que mira que su vista no fue tan funcionando bien, pero mira que él por el oído sí lo reconocía? Cuando Esab llega y le dice, él lo llama, hijo, ven, quiero que hagas esto, aquello y lo otro. O sea, él estaba muy coherente. Y él escuchó a Esab y él no preguntó, ¿eres Esab o no eres? No, él sabía que estoy hablando con Esab. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué él como que se hizo el que no entendió o en verdad no entendió? Lo que pasa es que los órganos de los sentidos están muy relacionados los unos con los otros y cuando se empieza el proceso de crecimiento hacia edades mayores, siempre hay unos déficits por cuestiones de lo que llamamos que los campos van perdiendo como esa habilidad sináptica. La sinapsis es todas estas dendritas que hacen las conexiones de las células con otras para dar actividad, ¿no? Dentro de nuestros ojos hay unas células que se llaman las células Müller
que mantienen unos decibeles normales para que la refracción de la luz entre y pueda tomar como unos cilindritos que hay allí, golpearlos y poder nosotros ver que el color es verde, que la que me está hablando tiene los ojos así, así, así. Probablemente dentro de lo que he leído, probablemente porque uno revisa probabilidades. Cuando se desgastan mucho los ojos y los otros órganos están intactos, es porque hay una alteración en la parte de lo que nosotros llamamos el páncreas, que maneja la insulina, el azúcar, y afecta el órgano blanco, que es el ojo. Probablemente estuviera pasando un proceso de diabetes, Isaac, que lo llevó a que prematuramente estuviera presentando esa nubosidad, porque dice que tenía los ojos, como dice aquí, nublados, ¿sí? Esa característica de tú hablar de vista nublada puede ser, tengo la vista nublada por cansancio, tengo la vista nublada porque de verdad tengo una alteración funcional en el páncreas, porque tengo una diabetes incipiente o ya una diabetes un poquito mayor y me ha alterado la parte de los ojos, o tengo una patología ocular, o tenía una presbicia ya muy mayor por su edad. Pero lo que tú decías de la edad, cuando él dijo esto al morir, le faltaban 2 décadas, porque él murió de, creo que 120, tenía 120 y pico de años antes decía él que probablemente podía morir a la misma edad de su mamá, porque cuando esto ocurrió tenía como 123 años o algo así, y Sara murió como de 127, ¿cierto? Entonces, el tener esa vista nublada a esa edad, cuando estas personas tenían una entereza, porque él fue recolector, él fue sembrador de campos y también fue pastor y de todo, se veía que el Señor tenía una muy buena dinámica funcional, era activo y era un hombre fornido y de buena contextura y tampoco era, como digamos así, de una persona mayor con enfermedad que lo llevara a una postración, ¿no? Tenía su vista nublada por algún proceso que podíamos decir, alguna patología, una enfermedad que tuviera y que le había llevado a esto, pero no le alteró su otro órgano de los sentidos, que es el oído, sino que se desarrolló más, porque recuerde que cuando hay un proceso, ya sea en la visión, ya sea en el oído, en el olfato, en el habla o en las manos, cualquiera, uno de estos aumenta más su capacidad. Es decir, es como que se ayudan los unos los otros porque las células se conectan entre sí. Resulta que nosotros somos seres vivos, nosotros no somos inertes, somos seres vivos. Entonces, siempre que hay una desconexión de algo, se conecta otras miofibrillas, otro sistema, el sistema neurológico está alerta, no permite que nosotros perdamos totalmente, a no ser pues que vengan ya problemas mayores, pero en este caso él no tenía eso. Él tenía un proceso de envejecimiento acorde a su edad, con un proceso de que tenía los ojos nublados. Si vemos en su papá Abraham, él murió en buena vejez, no dijeron que tenía alterado supremamente nada, ¿no? Entonces podemos ver de que pronto el ambiente en los pozos que cavaban, el ambiente donde ellos se movían de tienda en tienda, alguna alergia en los cambios climáticos por donde él pasaba, pues le afectaron un poco su parte, su capacidad ocular. Y por eso se le nublaron los ojos, que no tenía la capacidad de distinguir realmente quién era la persona que estaba parado ahí por los velos que tenía. Entonces, hablemos de los velos: cataratas, leucomas, ¿sí? Quinesias, trayéndolo pues al estado actual de un proceso de un ojo nublado en la actualidad. Podríamos hablar de eso. Si tuviera unos leucomas, pues realmente, que son como todos esos velos blancos, pues imagínate cómo va a reconocer la persona que está allí. Pero sí tiene un buen desarrollo del oído, ¿no? O sea que Entonces, podríamos decir que de pronto, de alguna manera él sí sabía que no era Isaac. Él sabía que era Jacob. exactamente, Sí. exacto. Y Él ya sabía recuerde de que que Esaf había vendido su primogenitura.
Él ya lo Claro, sabía eso que él seguramente. lo sabía de que y fuera de eso sabía que se había casado con estas mujeres, porque él más adelante lo dice, ¿no? Entonces, eso de que cuando uno tiene cierto grado de afectividad por un hijo y ese hijo uno lo quiere y quiere lo mejor, porque siempre es así, ver lo mejor, y ese hijo desobedece y uno lo ve que no ha hecho lo correcto, pues viene en uno como padre esa frustración y decir, ¿qué he hecho? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice yo para que este hijo tuviera todo esto? Entonces yo creo que Es posible, volvemos mira, a se me mirar. ocurre acá pensando últimamente que hemos estado hablando tanto acerca de cómo el mundo espiritual se manifiesta en el mundo Ujú. material, aquí en el mundo físico, pues es posible, no digo que sea así, solamente digo es posible, que esa nubosidad, esos velos en los ojos de Isaac, fuera exactamente el no querer ver cómo se portaba su hijo Isaac. De pronto era no Espiritualmente quería ver en el mundo podría ser eso, espiritual. sí. En el mundo Sí, espiritual, él no quería ver cómo se estaba portando su hijo. Él no quería ver que su hijo no quería la primogenitura. Él le dice, ven, que te voy a bendecir tu primogenitura. Isaac tenía que haberle dicho, ¿cuál primogenitura? Si usted sabe que yo la vendí por un plato de lentejas. Él tenía ajá, que decir, exactamente, de pronto exactamente. O sea, había, esa sí, nubosidad nos habla puede ser. de qué pasó en el mundo espiritual. Tal vez él no quiso. Y esa pregunta es muy interesante que nos la hagamos ahora. Si de pronto tenemos algunas afecciones y algunas cosas, ¿qué esto por qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en el mundo espiritual que se me está manifestando en la forma corpórea? Porque como decían, venía con una genética impecable de padre, mejor dicho, que sin problemas. Y uno dice, bueno, ¿qué pudo haber pasado? Y fue un hombre de una buena alimentación, porque se notaba que era una alimentación kosher. Entonces ahí Ujú. le queda a uno como el interrogante. El mundo Volvemos espiritual, a Amada Yona y Manuelita a los comportamientos, o sea, los comportamientos y la alteración del sistema nervioso. Yo creo que este padre le dio como lo que dice uno, una decepción, ¿no? Y toda decepción trae una tristeza al fondo enorme que causa internamente desajustes, ¿sí? Que vienen dados por alteraciones emocionales, que traen como depresión, angustia. Mira, ahí ya se empezaban a ver todas estas cosas, porque yo sé que mirándolo desde este sentido, lo que hizo Esaú en su desobediencia quiso llevarle la contraria a su mamá y a su papá, pero él como hermano mayor veía de que su hermano Jacob hacía lo correcto delante de los ojos de sus padres y tenía ese amor grande de su mamá. Y entonces ahí viene esa, ese roce, ¿no? Este tiene el amor de mi madre y yo no lo tengo. Sí, yo tengo el amor de mi padre, pero yo también quiero el amor de mi madre. Y ¿sabes qué? el por qué hay que preguntarse. Viene acá a mi mente como un análisis así muy rapidito. Ese hijo que se está portando bien, por lo general es tan odiado por los hermanos que se portan mal, porque como que todo el tiempo pone delante de sí su pecado, como decía el rey David, su pecado siempre, porque se porta tan bien que hace que los demás vean la transgresión que ellos cometen. Aquí me queda el interrogante, ¿cómo sería la situación de Yeshua con sus hermanos, con los hijos de Miriam y Joseph? ¿Qué tan tensionante puede ser? Bueno, lo vemos que durante el transcurso de su vida no estuvieron con él exactamente, no. Ya después vemos que ya ellos vienen y lo aceptan, pero ya cuando él ya había ascendido. Pero me queda aquí como el interrogante con Yeshua. ¿Qué tan complejo pudo haber sido para sus hermanos haber convivido con una persona que se está portando bien? Porque el que se está portando bien, el hermano que se porta bien en casa, es ese hermano al que por lo general hay que molestar, hay que odiar, hay que rechazar, porque todo el tiempo pone delante de los demás su pecado y su maldad. Vamos a continuar la lectura para terminar en estos últimos 10 minuticos. Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito, que he hecho lo que me pediste que hiciera. Levántate, siéntate, come el venado y dame tu bendición. Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo lo encontraste tan rápido, hijo mío? Él respondió:
Yehebahei tu Elohim hizo que sucediera de esta forma. Isaac dijo a Jacob, ven acá cerca de mí para poder tocarte, hijo mío, y saber si eres de hecho mi hijo Esaú o no. Aquí hay algo rápidamente que quiero mencionarlo y es, aquí Jacob está apelando a una historia que Isaac conoce. ¿Cómo lo conseguiste tan rápido? Es la pregunta. Y Jacob le contesta a su padre Isaac con una historia que Isaac conoce. Y es, el Eterno lo puso ahí a mi mano. Lo encontré, así hizo el Eterno que sucediera. Isaac recordaba esa historia. Él recordaba que cuando él tenía más o menos unos 37 años, él fue atado, él iba a ser sacrificado posiblemente, y el Eterno hizo que apareciera el animal a sacrificar. Es decir, que aquí vemos a Jacob utilizando una historia que para su padre era conocida. Creo que hay que una voz como de alerta con las historias, por más conocidas que nos parezcan. Nosotros no podemos, como padres, hacernos los de la vista nublada, lo de los velos en los ojos, para pasar todo por alto. Parece ser, por el texto, que Isaac quería, no solamente quería ignorar lo que hacía Esaú, sino que en este momento con Jacob, él quería ignorar que era Jacob, como que a propósito lo hubiese. Continuemos con la lectura. Jacob se acercó a Isaac, su padre, quien lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Sin embargo, él no lo detectó porque sus manos estaban velludas como las de su hermano Esaú, así que le dio la bendición. Él preguntó, ¿eres realmente mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Él dijo, tráelo aquí para comer el venado de mi hijo, así te podré dar mi bendición. Entonces su padre Isaac le dijo, acércate ahora y bésame, mi hijo. Él se acercó y lo besó. Isaac olió sus ropas y bendijo a Jacob con estas palabras. Mira, mi hijo huele como un campo que Yehebahei ha bendecido. Así que Elohim te dé el rocío del cielo, la riqueza de la tierra, y grano y vino en abundancia. Naciones te sirvan y príncipes se inclinen ante ti. Sea Señor sobre tu hermano, los hijos de tu padre te hagan reverencia. Maldito sea cualquiera que te maldiga y bendito sea cualquiera que te bendiga. Pero tan pronto Isaac había terminado de dar su bendición a Jacob, cuando Jacob apenas había dejado la presencia de su padre, Esaú, su hermano, vino de su casa. Él también había preparado una carne gustosa y la trajo a su padre y ahora dijo a su padre, mi padre se levante y coma del venado de su hijo para que me puedas dar tu bendición. Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él respondió, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Isaac empezó a temblar incontrolablemente y dijo, entonces, ¿quién preparó venado y me lo trajo? Yo lo comí todo justo antes de que tú vinieras y di mi bendición a él. Esa es la verdad y la bendición permanecerá. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, rompió en un alto, amargo sollozo. Padre, bendíceme a mí también, él rogó. Él respondió, tu hermano vino engañosamente y se llevó tu bendición. Esaú dijo, su nombre Jacob, el suplantador. Realmente le va bien, porque él me suplantó 2 veces. Él se llevó mi primogenitura y aquí, ahora se lleva mi bendición. Entonces preguntó, ¿no has guardado una bendición para mí? Isaac respondió a Esaú, mira, yo lo he hecho tu señor, yo le he dado todos sus parientes como sirvientes y le he dado grano y vino para sustentarlo. ¿Qué más hay que pueda hacer por ti, hijo mío? Esaú dijo a su padre, ¿tienes tú solo una bendición, mi padre? Padre, bendíceme también. Y Isaac, estando preocupado, Esaú alzó su voz llorando. Vamos a parar por acá. Vamos a hacer aquí 2 o 3 anotaciones y terminamos. Le dejamos de tarea a los demás para que continúen con la lectura, que ya es muy poquita.
En el siguiente capítulo son solamente nueve versos nada más. Pero aquí hay varias cosas que podemos así como rápidamente mirar. Uno, cuando llega Esab, el padre le dice, ¿quién eres? Y le dice, Esab, tu hijo, tu primogénito. O sea, no reconoce que había vendido su primogenitura. Uno. Dos, el padre le pregunta, ¿en verdad eres tú? O sea, él quería escuchar que el que había venido antes, Jacob, era el hijo que él quería bendecir. Aquí hay algo muy interesante. Jacob realmente recibió la bendición que era. Lo otro es, ¿dónde está escrito que no se puede bendecir a todos los hijos? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que solamente se le da una bendición a un hijo y todos los demás quedaron sin bendición? Creo que aquí hay un llamado de atención muy interesante y es, vemos que cuando ya pasan los años y luego Jacob se convierte en Israel y tiene ya las 12 tribus, antes de morir, él los bendice a todos. No estaba escrito, no se había dicho en ninguna parte que no se pudiera bendecir a todos los hijos. No, se podía bendecir a todos los hijos. Y de hecho, Jacob después bendice a todos sus hijos. A sus 12 hijos, en diferentes proporciones, les da bendición a todos y cada uno de ellos. De alguna manera, seguimos aquí especulando. Isaac sabía, Esab se ha portado mal. Yo no puedo hacerlo señor de mi casa porque va a dañar esta bendición que el Eterno dice que va a traer. No puede ser en él donde voy a tener todas esas naciones. Es en Jacob. Y él ya lo sabía porque ya se le había dado la palabra profética. Entonces, qué interesante ver cómo también el poder de la palabra, lo que los demás están escuchando, ¿qué es eso que los demás escuchan de nuestra boca? Vamos a terminar con Alba, que nos dé hay 2, 3 minuticos. Lo que tú decías en Isaac, que él debió de saber quién era quien le había bendecido, pero yo creo que el Rúa de Elohim puso esas palabras en Jacob y le recordó lo que tú hablabas ahora sobre ese sacrificio, que él mismo fue el sacrificio, cuando le dice, porque el Eterno tu Dios así lo quiso, ¿cierto? Y es verdad, porque el Eterno tu Dios así lo quiso, le dice Jacob a su padre. Entonces, el Eterno tu Dios, ¿qué quiso? Que fuera bendecido Jacob por la obediencia, porque venían manejándose estas misbot, se venían trabajando las misbot en Isaac y en Jacob, y sus padres veían, Ritca y Isaac, quién era Jacob. Ahora, esta situación de Saúl es algo importante porque cuando él dice en el 27, dice, ocupó mi lugar 2 veces, primero tomó mi progenitura y después tomó mi bendición y se lo dijo hacia el Padre, él no tomó la progenitura ni ocupó la bendición, es porque Elohim de Israel así lo quiso. Y presentarse esto y saber que aunque él era el primogénito, entonces de allí viene que el dolor con el que él nació, esa tolerancia al dolor con el que él nació, se desbordó en una amargura y le alteró su comportamiento fundamental a Esaú, porque de allí vemos cómo hace él de que va y toma más mujeres de otras tribus que eran no de cananeos, para decir, pues si así ha dicho el Señor, el Dios de mi padre, pues yo haré lo contrario. Entonces ahí es donde vemos cómo la bendición y la maldición van tomando su auge a partir de esa. Eso es lo que yo quería decirles porque entrar en un proceso de envejecimiento y entrar en un proceso de alteración como fueron los velos, las leucomas que pudiera tener nuestro patriarca Isaac, no le quita a esa persona en que el oído le permita reconocer la voz del que esté al lado. El oído se desarrolla absolutamente más. O sea que sabemos que todo esto es orquestado
por Muy nuestro importante. Padre. Eso era lo que pues quería como Y, hablar y frente a lo que también estaban mira diciendo. que Esaf nunca reconoce ninguna responsabilidad. Él tendría que haber dicho de Jacob, pues más honesto él, porque realmente él era el dueño de la primogenitura. Yo se la vendí, yo se la vendí. Bueno, bendito sea el Señor que nos permite llegar hasta este momento. Amado, muchísimas gracias, nuestra lectora oficial, y a Alba y a todos los que nos han visto y a los que nos están oyendo, que el Eterno les bendiga y les guarde. Muchísimas gracias por compartir, por venir a disfrutar con nosotros este momento que es como una tertulia. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.